Daniel Innerarity es uno de esos grandes filósofos que todos deberíamos tener siempre, siempre a mano. Doctor en filosofía, catedrático de filosofía política y social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia. Ha sido profesor invitado en universidades como la Sorbonne, London School of Economics o Georgetown. Algunos de sus libros, por los que ha recibido múltiples premios, son La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa, Política para perplejos, Una teoría de la democracia compleja, Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus, muy reciente, muy de actualidad, o La sociedad del desconocimiento. Daniel Innerarity es también un colaborador habitual de opinión en El País, La Vanguardia, El Correo, Diario Vasco. Por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí físicamente, pero sí que ha querido acompañarnos con una especie de TED Talk virtual. Daniel reivindica que democratizar es sinónimo de politizar y que la política pasa siempre por el reconocimiento constructivo de las diferencias políticas. Una frase que estaría muy bien aplicarnos hoy en día. 3, 2, 1 y dentro el vídeo lleno de filosofía. Me hubiera encantado estar hoy con vosotras en este estupendo congreso que habéis organizado, pero causas de fuerza mayor me lo han impedido y me tengo que limitar a una intervención breve online. Lo haré desde mi perspectiva, que es por la cátedra que tengo en el Instituto Europeo de Florencia, que se llama Inteligencia Artificial y Democracia, una perspectiva política democrática sobre la digitalización. Comenzaré por una afirmación que nos puede servir como hilo conductor para el resto de la intervención. Democratizar es sinónimo de politizar. Es decir, si algo caracteriza al sistema político en una democracia es que está abierto a cualquier cuestionamiento, que estimula la controversia, que permite que aumente el número de interlocutores, que no prohíbe nuevos temas, que no excluye por principio la crítica, que admite la configuración de alternativas. Politizar, democratizar, implica siempre complicar ciertas cosas que antes estaban cómodamente decididas por la tradición, cuestionar la autoridad establecida, complicar las cosas, ampliar el campo de lo políticamente discutible. En definitiva, multiplicar las posibilidades. En una sociedad democrática, la opinión pública o los movimientos sociales o los agentes políticos de diverso tipo tienden a politizar cada vez más temas, es decir, los sacan de su opacidad o de su incuestionada naturalidad y los convierten en objeto de la libre decisión colectiva. Pues bien, todas las tecnologías que acompañan a la digitalización implican una despolitización mayor que otras tecnologías anteriores, al menos por dos motivos. Por sus promesas exorbitantes de objetividad desideologizada y en virtud de su carácter tácito y discreto. Examinemos la primera de estas promesas. La política algorítmica consiste en una peculiar forma de despolitización en virtud de su objetividad. Los algoritmos despolitizan no porque ellos mismos sean apolíticos, sino porque dificultan e incluso imposibilitan el tratamiento político de sus resultados, ya que, prometiendo objetividad, parece que esta discusión no resulta necesaria. El éxito de las técnicas algorítmicas no se debe a su capacidad de gestionar enormes cantidades de datos, sino a su lógica de claridad incontestable. Los algoritmos son políticos cuando sus resultados se sustraen al cuestionamiento político, cuando despolitizan los discursos, las acciones y las decisiones. La segunda peculiaridad de la despolitización algorítmica obedece a su irreflexividad. El condicionamiento más radical, la dimensión más política de la digitalización, se efectúa en un espacio tácito, en una modificación sutil de nuestro comportamiento, individual y colectivo. A día de hoy, todas nuestras acciones están relacionadas de alguna manera con programas estructurados algorítmicamente, desde los desplazamientos, las compras, las opiniones, las decisiones de diverso tipo, etc. Aunque muchas de las cosas que decimos o hacemos tengan un curso analógico,
están situadas en contextos estructurados algorítmicamente o son observadas mediante técnicas de inteligencia artificial. La digitalización no solo hace la vida más eficiente, más rápida o más cómoda, sino que la modifica de un modo tan profundo que no resulta fácil hacerse cargo de hasta qué punto. Habitamos un espacio algorítmico, un espacio algorítmicamente conformado con independencia de que lo sepamos, lo utilicemos o no. Claro, el problema democrático que plantean ambas propiedades, la desideologización y la irreflexividad, no es que los algoritmos tomen decisiones, sino que no lo sepamos o consintamos de algún modo. La cuestión clave es si podemos, a su vez, politizar los algoritmos, es decir, considerar las decisiones algorítmicas como posibilidades de nuestra propia autodeterminación, o si no tenemos más remedio que rendirnos a ellas. La compatibilidad de la democracia y la inteligencia artificial depende de su politización, es decir, de su inserción en contextos más amplios en los que se haga con los algoritmos lo mismo que las revoluciones democráticas modernas hicieron con el poder: dividirlo y problematizarlo, darle un plazo limitado y limitar también sus competencias, exponerlo a la contestación y la crítica. Si no aceptamos que nadie ejerza un poder político indiscutible, igualmente cuando se introducen procedimientos algorítmicos en el gobierno, debemos establecer los espacios y cauces que permitan su cuestionamiento, su monitorización o su auditoría. La creciente tecnificación de los asuntos políticos debe estar compensada por una correspondiente politización de los procedimientos técnicos. Es propio de la democracia la estimación de las evidencias técnicas y científicas, por supuesto, siempre y cuando no cuestionen el pluralismo de las interpretaciones de la realidad o la diversidad de modos en que dichas evidencias pueden ponerse en juego cuando se trata de decisiones en las que han de hacerse valer también otros criterios. Este principio de pluralidad debería hacerse valer también a la hora de conceder el monopolio de la objetividad y validez a procedimientos como los algoritmos o el Big Data. La democratización de estas tecnologías pasa, como ha ocurrido siempre que se configuraba una autoridad del tipo que fuera, por su inserción en espacios donde se articule el pluralismo propio de las sociedades democráticas. No solo hay parlamentos donde se sientan nuestros representantes políticos, también los debe haber para que se discutan los datos, los algoritmos y los artefactos. A esto nos estamos refiriendo en última instancia cuando hablamos de politizar la digitalización. La democracia en la era digital es imposible sin una tematización expresa de las tecnologías. Los algoritmos implican siempre elecciones entre valores en competencia que no pueden ser realizadas de acuerdo con razones puramente técnicas y que requieren una amplia deliberación pública. La equidad de los algoritmos debe ser entendida como una cuestión política y, por tanto, como una cuestión que debe ser resuelta políticamente, es decir, que no se trata de optimizar o mejorar las técnicas algorítmicas, sino de acomodar los distintos intereses y visiones presentes en una sociedad. Una democracia es un sistema político que no clausura definitivamente las posibilidades de reflexión y cambio de las realidades institucionalizadas. La democracia es, en este sentido, un sistema político en el que cualquier procedimiento administrativo, práctica tecnológica o apelación a verdades científicas puede ser politizada. Concluyo diciendo que la política pasa siempre por el reconocimiento del carácter constructivo de las diferencias políticas, por no renunciar a las ventajas del desacuerdo institucionalizado entre los humanos, pero también entre nosotros y nuestros artefactos. Podríamos pensar incluso en la metáfora de un parlamento de los algoritmos y los artefactos, porque no existe una sola tecnología, sino una variedad de ellas que hacen valer distintos procedimientos y principios. En ese parlamento digital es donde habría que ponderar y equilibrar las justificaciones tecnológicas, la validez de los datos, los sesgos de los algoritmos, la utilidad de la automatización, de manera análoga a cómo lo hacemos con nuestras diferencias ideológicas y de intereses en las clásicas instituciones parlamentarias. Muchas gracias por vuestra atención.